Segunda de Macabeos. Primera carta a los judíos de Egipto, capítulo 1. A los hermanos judíos que viven en Egipto, los saludan sus hermanos judíos que están en Jerusalén y en la región de Judea, deseándoles paz y felicidad. Que Dios los llene de bienes y recuerde su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores. Que dé a todos corazón para adorarlo y cumplir su voluntad con gran generosidad y con ánimo sincero. Que les abra el corazón a su ley y a sus preceptos y les dé la paz. Que escuche sus súplicas y se reconcilie con ustedes y no los abandone en tiempo de desgracia. Esto es lo que estamos ahora pidiendo por ustedes. El año 169, siendo rey Demetrio, nosotros los judíos les escribimos en el peor momento de las pruebas que estábamos soportando en esos años, y les decíamos: Jasón y sus partidarios han traicionado la causa de la tierra santa y del reino, y quemaron las puertas del templo y derramaron sangre inocente. Pero suplicamos al Señor y hemos sido escuchados. Hemos ofrecido un sacrificio con flor de harina, hemos encendido las lámparas y presentado los panes. Por eso ahora les escribimos para que celebren la fiesta de las tiendas en el mes de Casleu de este año 188. Segunda carta. Los habitantes de Jerusalén y Judea, sus ancianos y Judas, saludan y desean prosperidad a Aristóbulo, profesor del rey Ptolomeo, de la raza de los sacerdotes ungidos, y a los judíos que están en Egipto, salvados por Dios de grandes peligros. Le damos gracias porque nos vino en ayuda contra el propio rey. Él mismo derribó a los que combatían contra la ciudad santa. Su jefe partió para Persia con un ejército al parecer invencible, pero los sacerdotes de la diosa Nanea le tendieron una trampa y lo mataron en su templo. Antíoco y con él sus amigos llegaron a ese lugar con el pretexto de desposarse con la diosa, pero querían apoderarse a título de dote de sus grandes riquezas. Los sacerdotes de Nanea las expusieron y él se presentó con unas pocas personas en el recinto sagrado. Pero en cuanto entró Antíoco, cerraron el templo, abrieron la puerta secreta en el techo y a pedradas aplastaron al jefe, descuartizaron los cadáveres y cortándoles las cabezas, las arrojaron a los que estaban afuera. En todo esto sea bendito nuestro Dios, que ha entregado los impíos a la muerte. Estando a punto de celebrar el día 25 de Casleu la purificación del templo, nos ha parecido conveniente informarles para que también ustedes celebren la fiesta de las tiendas y recuerden el fuego aparecido cuando Nehemías, el que construyó el templo y el altar, ofreció sacrificios. Pues cuando nuestros padres fueron llevados a Persia, los sacerdotes piadosos de entonces tomaron brasas del altar y las escondieron secretamente en el fondo de un pozo seco, con tanta cautela que el lugar quedó ignorado de todos. Y pasados muchos años, cuando a Dios le pareció bien, Nehemías, despedido por el rey de Persia, mandó que los descendientes de los sacerdotes que habían escondido el fuego lo fueran a buscar. Pero como ellos informaron que no habían encontrado fuego, sino un líquido espeso, él les mandó que lo sacaran y trajeran. Y cuando estuvo dispuesto el sacrificio sobre el altar, Nehemías mandó a los sacerdotes que rociaran con aquel líquido la leña y lo que habían colocado sobre ella. Cumplida la orden y pasado algún tiempo, el sol, que antes estaba nublado, volvió a brillar y se encendió una llama tan grande que todos quedaron maravillados. Mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes rezaban, y con ellos todos los asistentes. Jonatán comenzaba y los demás con Nehemías respondían. La oración era la siguiente: Señor, Señor, Dios creador de todo, temible y fuerte, justo y misericordioso, tú, Rey único y bueno, tú, solo generoso, solo justo, todopoderoso y eterno, que salvas a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros padres y los santificaste, acepta este sacrificio por todo el pueblo de Israel, guarda tu heredad y santifícala. Reúne a los nuestros dispersos, da la libertad a los que están esclavizados entre las naciones. Vuelve tus ojos a los despreciados y humillados para que conozcan los paganos que tú eres nuestro Dios. Reprime a los que nos oprimen, nos insultan y nos tratan con desprecio. Planta a tu pueblo en tu lugar santo como dijo Moisés. Los sacerdotes cantaban los himnos.
Cuando se consumieron las víctimas del sacrificio, Nehemías mandó derramar el líquido sobrante sobre unas grandes piedras. Hecho esto, se encendió una llamarada, pero fue vencida por el Libro segundo de los Macabeos, capítulo 1, versículo 22. Cumplida la orden y pasado algún tiempo, el sol que antes estaba nublado volvió a brillar, y se encendió una llama tan grande que todos quedaron maravillados. Mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes hacían oración. Todos los sacerdotes con Jonatán que comenzaba y los demás como Nehemías respondían. La oración era la siguiente: Señor, Señor Dios, Creador del todo, temible y fuerte, justo y misericordioso, tú, Rey único y bueno, tú solo generoso, solo justo, todopoderoso y eterno, que salvas a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros padres y los santificaste, acepta el sacrificio por todo tu pueblo Israel, guarda tu heredad y santifícala, reúne a los nuestros dispersos, da libertad a los que están esclavizados entre las naciones, vuelve tus ojos a los despreciados y abominados, y conozcan los gentiles que tú eres nuestro Dios. Aflige a los que tiranizan y ultrajan con arrogancia, planta a tu pueblo en tu lugar santo, como dijo Moisés. Los sacerdotes salmodiaban los himnos. Cuando fue consumido el sacrificio, Nehemías mandó derramar el líquido sobrante sobre unas grandes piedras. Hecho esto, se encendió una llamarada que quedó absorbida por el mayor resplandor que brillaba en el altar. Cuando el hecho se divulgó y se refirió al rey de los persas, que en el lugar donde los sacerdotes deportados habían escondido el fuego, había aparecido aquel líquido con el que habían santificado las ofrendas del sacrificio Nehemías y sus compañeros, el rey, después de verificar tal hecho, mandó alzar una cerca haciendo sagrado el lugar. El rey recogía grandes sumas y las repartía a quienes quería hacer favores. Nehemías y sus compañeros llamaron a ese líquido Neftar, que significa purificación, pero la... Libro segundo de los Macabeos, capítulo 2. Jeremías esconde los utensilios del culto. Se encuentra en los documentos que el profeta Jeremías mandó a los deportados que tomaran fuego como ya se ha indicado. Y como el profeta, después de darles la ley, ordenó a los deportados que no se olvidaran de los preceptos del Señor, ni se desviaran en sus pensamientos al ver ídolos de oro y plata y las galas que los envolvían, entre otras cosas, les exhortaba a no apartarse de la ley de sus corazones. Se decía también en el escrito cómo el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca, y cómo salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso, y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto, y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempo de Moisés, y cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado. Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos y su gloria se manifestará con la nube, igual que se manifestó en tiempos de Moisés, y cuando Salomón pidió a Dios que viniera a consagrar su casa. Se explica también que Salomón, inspirado por su sabiduría, ofreció el sacrificio de la dedicación y de la terminación del templo,
Y así como había bajado fuego del cielo para la oración de Moisés, para consumir las ofrendas y la víctima sacrificada, lo mismo por la oración de Salomón, bajó el fuego del cielo y consumió la víctima, y se cumplió lo dicho por Moisés. Ya que la víctima por el pecado no fue comida, la consumió el fuego. Salomón celebró igualmente los 8 días de fiesta. Este hecho se leía también en los archivos y en las memorias del tiempo de Nehemías. Ahí contaban que Nehemías inició una biblioteca y reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas, los de David y las cartas de los reyes relativas a las ofrendas. De igual modo, Judas acaba de reunir todos los libros dispersos a consecuencia de la guerra que sufrimos, los cuales están en nuestras manos. Por tanto, cuando los necesiten, manden a alguien que los venga a buscar. Estando a punto de celebrar la fiesta de la purificación del templo, les decimos que harán bien en celebrar a sí mismos ustedes estas fiestas, pues Dios acaba de salvar a todo su pueblo y de devolver a todos la tierra de su herencia. Nos ha permitido recuperar su reino y el templo y restablecer el culto que se le da en ese templo como nos lo tenía ordenado en su ley. El mismo Dios, como esperábamos, se apiadará pronto de nosotros y nos reunirá de todas partes en el lugar santo, pues nos ha sacado de grandes males y ha purificado este lugar. La historia de Judas Macabeo y de sus hermanos ha sido escrita por Jasón de Cirene. Relató la purificación del templo del Altísimo, la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epifanes y su hijo Eupátor, y las manifestaciones celestiales en favor de los que combatieron viril y gloriosamente por el judaísmo. Siendo pocos, liberaron a todo el país e hicieron huir a muchedumbres de extranjeros. Recuperaron el templo famoso en todo el mundo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban a punto de ser abolidas, pues el Señor les fue propicio con toda bondad. Todo esto expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene. Intentaremos nosotros resumirlo en uno solo, pues comprobamos que estos libros contienen muchísimas cifras y sabemos que a los que quieren estudiar la historia se les hace difícil informarse de tantos hechos. Por lo tanto, nos hemos preocupado por ofrecer algo atractivo a los que deseen leer, facilidad a los que quieran aprenderlo de memoria y provecho a cualquiera que lo lea. Para nosotros, que nos hemos encargado del trabajo penoso de este resumen, no ha sido una obra fácil, sino que nos ha costado harto hacerla, lo mismo que no resulta nada fácil preparar un banquete que sea del gusto de todos, pero hacemos como el organizador del banquete y soportamos con gusto esta fatiga para complacer a otros. Dejamos pues al historiador la tarea de narrar con exactitud todas las cosas y nos ceñimos a los grandes rasgos de un sencillo resumen, pues así como el arquitecto de una casa nueva tiene que preocuparse de toda la construcción, en tanto que los pintores y decoradores solo se preocupan de lo que se refiere a su oficio, así es lo que nos sucede a nosotros: analizar los pormenores, debatir los puntos discutibles, dedicar mucho tiempo a los detalles, y corresponde al historiador. Pero al que intenta adaptarla se le permite resumir y no presentar una narración completa de los hechos. Vamos pues a empezar la narración sin alargar lo dicho anteriormente, pues sería absurdo alargarse en lo que precede la historia y ser breves en la narración de la historia. Heliodoro quiere despojar el templo, capítulo 3. Mientras la ciudad santa gozaba de una paz completa y las leyes eran observadas lo mejor posible, gracias a la piedad del sumo sacerdote Onías y su repudio a toda maldad, hasta los reyes honraban el lugar santo y lo enriquecían con magníficos regalos. Así, por ejemplo, Seleuco, rey de Asia, pagaba de su dinero los gastos de los sacrificios, pero un tal Simón, sacerdote de la tribu de Bilgá, administrador del templo, se enemistó con el sumo sacerdote porque decía que a él le correspondía la fiscalización de los mercados de la ciudad. No pudiendo vencer a Onías, se fue a Apolonio de Tarso, gobernador de Celesiria y Fenicia, y le comunicó que el tesoro de Jerusalén estaba repleto de riquezas incontables, que había allí una cantidad inmensa de dinero que nada tenía que ver con los gastos que demandaban los sacrificios, y era fácil que todo eso llegara a manos del rey. Apolonio se entrevistó con el rey y le informó de las citadas riquezas. Este mandó a Heliodoro, encargado de sus negocios,
con una carta que lo autorizaba para trasladar aquellos tesoros. Heliodoro se puso pronto en camino, simulando que iba a visitar a Celesiria y la Fenicia, pero con el propósito de ejecutar las órdenes del rey. Llegado a Jerusalén, fue recibido amigablemente por la ciudad y el sumo sacerdote, al que informó de la denuncia que habían hecho. Hizo saber el motivo de su visita, preguntando si las cosas eran realmente así. El sumo sacerdote explicó que se trataba de unos depósitos pertenecientes a huérfanos y viudas. Una parte pertenecía a Hircano, hijo de Tobías, personaje de muy alta posición, al que también alcanzaban estas calumnias. De todas maneras, el tesoro era de 400 talentos de plata y 200 de oro. En fin, Onías mostró que era del todo imposible defraudar a los que habían puesto su confianza en la santidad del lugar y en la majestad inviolable de aquel templo venerado en todo el mundo. Pero Heliodoro, siguiendo las órdenes reales, sostenía que todos aquellos tesoros debían pasar a manos del rey. En el día señalado para proceder a hacer el inventario, reinaba en toda la ciudad una gran conmoción. Los sacerdotes estaban ante el altar con sus vestiduras sagradas y suplicaban al cielo, el que había dado la ley sobre los bienes en depósito, debía conservarlos para quienes los habían depositado. No se podía mirar el rostro del sumo sacerdote sin quedar impresionado, pues su aspecto y su palidez demostraban la angustia de su alma. Le invadía una especie de temor que le hacía temblar de pies a cabeza, mostrando a quienes lo observaban el dolor de su corazón. De las casas salía la gente en tropel con gran confusión para suplicar todos juntos por el lugar santo que iba a ser profanado. Las mujeres ceñidas de saco desde los pechos llenaban la calle. Las más jóvenes, que no debían todavía salir a la calle, unas corrían hacia las puertas, otras subían a los muros y otras se asomaban por las ventanas. Todas, levantando las manos al cielo, tomaban parte en la súplica. Uno se sentía conmovido al ver aquella muchedumbre postrada desordenadamente en tierra y al sumo sacerdote muy angustiado. Mientras ellos suplicaban al Señor Todopoderoso para que guardara intactos y seguros los depósitos del templo para aquellos que los habían entregado, Heliodoro comenzó a ejecutar lo que había decidido. Estaba ya con su guardia junto al tesoro, cuando el Señor de los espíritus y de todo poder hizo que se produjera una gran manifestación, y todos los que con Heliodoro se habían atrevido a acercarse, pasmados ante el poder de Dios, quedaron sin fuerza ni coraje. Se les apareció un caballo con una riquísima montura, y sobre él un terrible jinete, lanzándose con ímpetu, levantó contra Heliodoro sus patas delanteras. El jinete parecía tener armadura de oro. Aparecieron también dos jóvenes robustos y muy hermosos, magníficamente vestidos, que poniéndose a ambos lados de Heliodoro, lo azotaban sin cesar, moliéndolo a golpes. Heliodoro cayó en tierra, envuelto en una gran oscuridad. Entonces lo tomaron y lo llevaron en una camilla. Así fue sacado incapaz de poderse valer por sí mismo. Aquel que poco antes había entrado orgulloso con gran séquito y escolta en el tesoro, todos reconocieron claramente el poder de Dios. A consecuencia de la intervención divina, se quedó mudo y no tenía esperanzas de salvar su vida. Los judíos, mientras tanto, bendecían al Señor, que había llenado de gloria su lugar santo. El templo, poco antes inundado de temor y miedo, se llenó de gozo y alegría por la extraordinaria manifestación de Dios. Luego algunos de los familiares de Heliodoro pidieron a Onías que invocara al Altísimo, para que él concediera la gracia de vivir al que estaba como muerto. El sumo sacerdote, por su parte, temía que el rey sospechara alguna maquinación de los judíos contra Heliodoro y ofreció un sacrificio por su salud. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación, se aparecieron otra vez a Heliodoro los mismos jóvenes, vestidos de la misma manera, y poniéndose ante él le dijeron: «Da gracias al sumo sacerdote Onías, pues por él te concede el Señor la gracia de vivir, y tú, que has sido azotado por orden del cielo, haz saber a todos la grandeza del poder de Dios». Dicho esto, desaparecieron. Heliodoro, después de ofrecer al Señor un sacrificio y de orar largamente a aquel que le había perdonado la vida, se despidió de Onías y volvió con sus guardias donde el rey.
Allí empezó a dar testimonio de las obras del Dios Altísimo que había visto con sus propios ojos. El rey preguntó a Heliodoro a quién podría mandar de nuevo a Jerusalén para realizar lo que él no había hecho. Heliodoro le respondió: si tienes algún enemigo a quien quieras eliminar, envíalo allá, y lo verás regresar maltrecho, si es que puede regresar, pues seguramente hay un poder divino en ese lugar. El mismo que habita en el cielo lo vigila y lo guarda, hiriendo de muerte a quienes penetran en él para profanarlo. Esto es lo que ocurrió a Heliodoro, y así fue como se salvó el tesoro. Capítulo 4. Simón, antes mencionado, delator de los tesoros del templo y traidor a la patria, calumniaba a Onías como si él hubiera maquinado lo que había espantado a Heliodoro, y fuera la causa de lo que andaba mal. Incluso se atrevió a acusar de conspiración contra el Estado al que era el mayor bienhechor de la ciudad, defensor de sus compatriotas y celoso observante de las leyes. La enemistad entre ellos vino a ser tal que incluso partidarios de Simón cometieron crímenes. Onías vio los peligros que entrañaba aquella rivalidad intolerable. Incluso Apolonio, hijo de Menesteo, gobernador de Celesiria y Fenicia, instigaba a Simón al mal. Por eso fue donde el rey, no para acusar a sus conciudadanos, sino por el bien de toda la nación, pues veía que era imposible pacificar la situación y detener las locuras de Simón sin la intervención del rey. Una crisis cultural. Cuando el rey Seleuco dejó la presente vida, su hijo Antíoco, por sobrenombre Epífanes, le sucedió en el trono. Entonces Jasón, hermano del sumo sacerdote Onías, usurpó su puesto. Después de prometer al rey en una conversación 360 talentos de plata y 80 de otras rentas, se comprometió además a firmar el pago de otros 150 si le daba facultad para instalar por su cuenta un gimnasio y un centro para la promoción cultural de la juventud, y para conceder a varios habitantes de Jerusalén los derechos de los ciudadanos antioquenos. Con el consentimiento del rey y con el poder en su mano, pronto fue arrastrando a sus compatriotas a las costumbres de los griegos. Renunció a los privilegios que los reyes habían concedido a los judíos por medio de Juan, padre de Eupólemo, el que hizo la embajada de amistad y alianza de romanos y judíos. Suprimió las instituciones legítimas e introdujo algunas costumbres nuevas contrarias a la ley. Así pues, muy gustoso, fundó un gimnasio bajo la misma fortaleza e indujo a lo mejor de la juventud a educarse al modo griego. El paganismo se propagó por la influencia de Jasón, que tenía más de impío que de sumo sacerdote. Las costumbres griegas estaban tan de moda que los sacerdotes ya no demostraban interés por el servicio del altar, despreciaban el santuario y descuidaban los sacrificios, y en cuanto empezaba el lanzamiento del disco, corrían al estadio para tomar parte en competencias atléticas prohibidas por la ley. No apreciaban en nada los usos de sus padres y tenían por muy superiores los valores de los griegos, y con esto se pusieron a sí mismos en una situación difícil, pues aquellos que tomaban como modelos y cuyas costumbres querían imitar en todo, vinieron a ser sus enemigos y tiranos, porque no se violan impunemente las leyes divinas. El período siguiente lo manifestará. Y cuando se celebraron en Tiro los juegos quinquenales en presencia del rey, el criminal Jasón envió como representantes a algunos ciudadanos antioquenos de los habitantes de Jerusalén, y les encargó 300 dracmas de plata destinadas al sacrificio de Heracles. Estos representantes, al llegar, expresaron que no convenía emplear el dinero en este sacrificio y pidieron que se gastara en otras cosas. A la sola iniciativa de ellos se debió que aquel dinero enviado para el sacrificio de Heracles se empleara en la construcción de trirremes. Antíoco había enviado a Egipto a Apolonio, hijo de Menesteo, para representarlo en la entronización del rey Filometor. Y cuando Antíoco supo que aquel se había convertido en sus adversarios políticos, se preocupó de su seguridad, y por eso, pasando por Jaffa, se presentó en Jerusalén. Fue muy bien recibido por Jasón y por toda la ciudad, e hizo en su entrada entre aclamaciones y antorchas. Después se fue con sus tropas a Fenicia. 3 años después,
Jasón envió a Menelao, hermano del ya mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y gestionar la negociación de asuntos urgentes. Menelao se hizo presentar al rey, a quien impresionó por su aire de persona de autoridad, y logró el cargo de sumo sacerdote, ofreciendo 300 talentos de plata más que Jasón. Así, provisto del mandato real, regresó sin nada digno de un sumo sacerdote, sino más bien con el furor de un cruel tirano y la rabia de una fiera salvaje. Jasón, que por su parte había usurpado el cargo a su hermano, ahora suplantado por otro, tuvo que huir al país de Amán. Menelao tenía el poder, pero nada pagaba del dinero prometido al rey, aunque Sóstrato, comandante de la fortaleza, se lo reclamaba, pues el rey lo había encargado de cobrar los impuestos. Así que el rey mandó a llamar a ambos. Menelao dejó como reemplazante a su hermano Lisímaco y Sóstrato a Crates, jefe de los chipriotas. El sacerdote Onías es asesinado. Mientras tanto, sucedió que los habitantes de Tarso y de Malos se sublevaron, porque sus ciudades fueron cedidas como regalo a Antíoquida, concubina del rey. Inmediatamente partió el rey para restablecer el orden, dejando en su lugar a Andrónico, uno de sus ministros. Menelao pensó aprovechar aquella oportunidad y robó algunos objetos de oro del templo que regaló a Andrónico. También logró vender otros en Tiro y en las ciudades de los alrededores. Cuando Onías ya no pudo dudar de lo que había hecho Menelao, se refugió en Dafné, cerca de Antioquía, lugar de asilo, y desde allí lo denunció. Por esto Menelao, a solas con Andrónico, lo incitaba a que acabara con Onías. Andrónico fue donde Onías y se ganó con engaño su confianza. Estrechando su mano y dándole la mano con juramento, persuadió a Onías, aunque a éste no le faltaban sospechas, a salir de su refugio, e inmediatamente le dio muerte sin respeto alguno de la justicia. Por este motivo no solo los judíos, sino también gente de otra nacionalidad se indignaron y se apenaron por el injusto asesinato de aquel hombre. Y cuando el rey volvió de las regiones de Celesiria, los judíos de Jerusalén, junto con los griegos que eran partidarios de la justicia, fueron a verlo para quejarse por el asesinato de Onías. El rey se conmovió y se puso triste, e incluso lloró al recordar la personalidad y la noble conducta del difunto. Se enojó con Andrónico y le quitó inmediatamente su cargo. Luego ordenó que le rasgaran las ropas y lo condujeran, atravesando toda la ciudad hasta el lugar donde había cometido el asesinato de Onías, y allí mismo ordenó que le echaran fuera de este mundo, dándole así Dios la pena merecida. Lisímaco cometió muchos robos sacrílegos en Jerusalén con el consentimiento de Menelao, y como las cosas se supo, la multitud se amotinó contra Lisímaco, después que muchos objetos de oro ya habían salido de la ciudad. Cuando Lisímaco vio al pueblo sublevado y enfurecido, armó 3000 hombres e inició la represión violenta, poniendo por jefe a un tal Aurano, hombre ya de edad y de muy poca cabeza. Atacado pues por la gente de Lisímaco, el pueblo reaccionó con piedras y palos, e incluso recogían puñados de ceniza que allí había, arrojándola contra los hombres de Lisímaco. De esta manera hirieron a muchos de ellos, mataron a algunos y el resto lo pusieron en fuga. En cuanto al ladrón sacrílego Lisímaco, lo ajusticiaron junto al tesoro. A propósito de estos hechos, se hizo un proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a Tiro, 3 hombres enviados por el consejo de ancianos de Jerusalén le dieron cuenta de aquellas crueldades. Viéndose perdido, Menelao prometió una gran cantidad de dinero a Ptolomeo, hijo de Dorímenes, para que dispusiera al rey en su favor. Así pues, Ptolomeo, llevando al rey aparte a una galería como para tomar el fresco, lo hizo cambiar de parecer, de modo que absolvió de todas las acusaciones a Menelao, el causante de todos los males. Más aún, condenó a muerte a sus infieles acusadores que hubieran sido absueltos, aun cuando los hubiera juzgado un tribunal de bárbaros. Inmediatamente fueron ejecutados los que habían defendido la causa de la ciudad, del pueblo y los vasos sagrados. Por este motivo, algunos tirios, indignados contra aquel crimen, les prepararon magníficos funerales. Menelao quedó en el poder gracias a la corrupción de los gobernantes, cada vez más criminal, convertido en tirano de su despoja el templo. Capítulo 5.
Y por esta época, Antíoco preparaba una segunda expedición a Egipto. Sucedió que durante cerca de 40 días aparecieron en toda la ciudad, corriendo por los aires, jinetes vestidos de oro, tropas armadas y formadas en escuadrones, espadas desenvainadas, escuadrones de caballería en orden de batalla, ataques y cargas de una y otra parte, movimientos de escudos, muchas lanzas, flechas, lanzazos, resplandor de armaduras y corazas de toda clase. Todos suplicaban que aquellas apariciones anunciaran algo bueno. Al correrse el falso rumor de que Antíoco había muerto, Jasón, reuniendo unos 10,000 hombres, asaltó de improviso la ciudad. Se defendieron desde las murallas, pero una vez tomadas estas, toda la ciudad cayó en manos de Jasón, mientras que Menelao se refugió en la fortaleza. Jasón hizo una cruel matanza de sus conciudadanos, sin darse cuenta que las victorias contra los de su propia nación son la mayor derrota. Creía triunfar sobre enemigos cuando en realidad eran los de su pueblo, pero no pudo mantenerse en el poder, y sin haber logrado otra cosa que su propia vergüenza, tuvo que huir de nuevo a la tierra de Amán. Por último, tuvo un final desastroso, acusado ante Aretas, rey de los árabes, huyendo de ciudad en ciudad, perseguido por todos, despreciado como renegado de las leyes y odiado como verdugo de la patria y de sus conciudadanos. Fue desterrado a Egipto, y él, que había desterrado de la patria a muchos, murió en el destierro, pues fue hasta la Cedemonia buscando allí protección por razón del parentesco que esa gente tiene con nuestro pueblo. El que había privado de sepultura a tantos, murió sin que nadie llorase por él, no recibió honras fúnebres, ni tuvo un lugar en el sepulcro de sus padres. Persecución de Antíoco. Cuando estos sucesos llegaron a noticia del rey, él pensó que toda Judea se había sublevado, se puso furioso, y saliendo de Egipto, vino a tomar Jerusalén por las armas. Mandó a sus soldados que matasen sin compasión a cuantos se encontraran, y degollaran también a todos los que se refugiaran en sus casas. Perecieron jóvenes y viejos, fueron asesinados hombres, mujeres y niños, y pasaron por la espada tanto a niños de pecho como a muchachos. En solo 3 días hubo 80,000 víctimas, 40,000 perecieron en la matanza, y otros tantos fueron vendidos como esclavos. No contento con esto, Antíoco se atrevió a entrar en el templo más santo de toda la tierra, guiado por Menelao, el traidor a las leyes y a la patria, y con sus manos manchadas tomó los vasos sagrados, y arrebató con sus manos profanas los objetos que otros reyes habían regalado para gloria y honor del templo. Pero al actuar Antíoco en forma tan insolente, no sabía que el Señor lo dejaba profanar su templo para castigar a los habitantes de la ciudad, porque sus pecados lo habían hecho enojarse. Pues si la ciudad no hubiera sido tan pecadora, Antíoco habría sido flagelado apenas entró, como lo fue Heliodoro, enviado por Seleuco para robar el tesoro. También él se habría arrepentido de su osadía, pero no había escogido Dios al pueblo para el templo, sino el templo para la nación. Por esto, también el templo ha participado de las desgracias de la nación, así como después participó de su restauración, y tras haber sido abandonado en el tiempo de la ira de Dios, de nuevo fue restablecido en su gloria cuando se apaciguó el Señor Santísimo. Antíoco, llevando consigo 1,800 talentos que había robado del templo, partió rápidamente para Antioquía, tan orgulloso que se hubiera creído capaz de navegar por tierra y andar a pie por el mar. Al marchar, dejó ministros suyos para reprimir a nuestra raza en Jerusalén, a Filipo, de origen frigio y de modales más bárbaros que el que lo había puesto, en Garizim a Andrónico, y a estos hay que añadir a Menelao, que los ganaba por su odio a sus conciudadanos. Sí, este hombre tenía odio enorme a sus hermanos judíos. Además, Antíoco envió a Apolonio con un ejército de 22,000 soldados, con orden de degollar a todos los hombres de edad adulta y de vender a las mujeres y los niños. Llegando a Jerusalén simulando paz, esperó hasta el día sagrado del sábado. Entonces sorprendió a los judíos en su descanso, ordenó a sus ayudantes que hicieran un desfile militar y mató a todos los que habían ido a ver el espectáculo. Recorriendo las calles, los soldados mataron una gran muchedumbre. Y Judas Macabeo, sin embargo, y con él otros 10,
se habían retirado al desierto, aceptando compartir la vida de los animales salvajes. Allí se alimentaban con puras legumbres, pues no querían comer carnes impuras. La persecución religiosa, capítulo 6. Poco tiempo después, el rey envió a Geronte el ateniense con el fin de obligar a los judíos a dejar las leyes paternas y a no vivir más según las leyes de Dios. Además, debían profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Dios olímpico. De igual manera debían dedicar el templo del monte Garizim a Dios hospitalario, conforme a los deseos de los habitantes del lugar. Esta agravación del mal fue penosa e insoportable, incluso para la masa. El templo se vio invadido por las orgías de los paganos que venían a divertirse con las prostitutas. En los pórticos se efectuaba el comercio sexual. Además, introducían en el templo cosas no permitidas por la ley. El altar estaba cubierto de víctimas impuras, prohibidas por las leyes. Ya no se permitía celebrar el sábado u observar las costumbres de nuestros padres. No podía uno ni siquiera declarar que era judío. Por el contrario, eran obligados a celebrar mensualmente el Día del Rey con un sacrificio. Así también cuando llegaban las fiestas de Dionisio, eran obligados a seguir su desfile y a ponerse coronas de flores. Por sugerencia de los habitantes de Ptolemaida, se envió un decreto a las ciudades griegas vecinas, ordenándoles que procedieran de la misma forma contra los judíos que ahí vivían, y que éstos participaran en el sacrificio. Los que no quisieran adoptar las costumbres griegas serían degollados. Entonces se pudo apreciar la magnitud de los males que se venían encima. 2 mujeres fueron denunciadas por haber hecho sobre sus hijos el rito de la circuncisión. Las hicieron pasear por toda la ciudad con sus hijos atados a los pechos. Después las arrojaron por la muralla. Otros que se habían ocultado en una cueva para celebrar el sábado fueron denunciados a Filipo y quemados, sin que se defendieran por respeto al sábado. Ruego a los lectores de este libro que no se escandalicen por estas desgracias. Consideren que no sucedió esto para destrucción, sino para educación de nuestra raza. Y es que Dios demuestra su benevolencia cuando no deja que los pecadores sigan pecando durante largo tiempo, sino que al contrario, interviene pronto para castigarlos. Tratándose de los demás pueblos, Dios espera pacientemente que colmen la medida de sus pecados para darles el castigo, mientras que con nosotros procede de una manera diferente, pues no espera para castigarnos que hayamos colmado la medida. Por eso nunca aparta su misericordia de nosotros y no abandona a su pueblo, incluso cuando nos castiga mediante la adversidad. Sirva lo anterior como una manera de hacer resaltar estas verdades, y ahora continuemos el relato. Martirio de Eleazar. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, ya anciano y de noble aspecto, fue obligado abriéndole la boca a la fuerza a comer carne de cerdo, pero él prefirió una muerte honrosa a una vida infame. Fue voluntariamente al sacrificio y lo golpearon hasta que murió. Escupió el pedazo de carne con valentía, como lo deben hacer los que no desean hacer cosas prohibidas, aún a riesgo de perder la vida. Los que presidían ese banquete impío lo tomaron aparte, pues lo conocían desde hacía mucho tiempo y trataron de convencerlo que simulara comerse aquella carne, pero que comiera en realidad cosas permitidas preparadas por él mismo. De esta manera se libraría de la muerte, aprovechando esta benevolencia de sus amigos de siempre. Él prefirió tomar una noble resolución que correspondía a su ancianidad y a la vida irreprochable que había llevado desde su niñez, pero sobre todo por respeto a las santas leyes establecidas por Dios. Respondió que mejor lo enviaran al lugar de los muertos, y añadió: a nuestra edad sería indigno disimular, pues muchos jóvenes creerían que yo, a los 90 años, me he pasado a las costumbres paganas. Con esta simulación y por miedo a perder lo poco de vida que me queda, yo los llevaría a traicionar también a ellos, deshonrándome en mi vejez. Aunque ahora me salvara de los hombres, no me salvaría sea vivo o muerto de las manos del Todopoderoso. Por tanto, prefiero sacrificar mi vida con valentía, portándome como corresponde a mi vejez. Así dejaré a los jóvenes un ejemplo generoso, muriendo valientemente por las sagradas y santas leyes. Habiendo dicho esto, se entregó al suplicio. Los que mandaban consideraron que
que hablaba como una locura y cambiaron su suavidad anterior por dureza. Él, ya casi al morir, dijo gimiendo: el Dios santo que todo lo ve, sabe que pudiendo librarme de la muerte, sufro en mi cuerpo tormentos atroces, mas en mi alma sufro gustoso por el respeto que le tengo. Y con su muerte dejó un ejemplo de nobleza y un monumento de virtud y fortaleza. Martirio de los 7 hermanos, capítulo 7. Y también arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey quiso obligarlos, haciéndolos azotar con nervios de buey, a que comieran carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando a nombre de todos, dijo: ¿qué quieres preguntarnos y saber? Estamos prontos a morir antes que a quebrantar la ley de nuestros antepasados. El rey se enfureció e hizo poner al fuego ollas y sartenes, y cuando estuvieron ardientes, ordenó que cortaran la lengua al que había hablado el nombre de todos, le arrancaran la piel de la cabeza y le cortaran pies y manos a la vista de sus hermanos y de su madre. Cuando estuvo completamente mutilado, el rey ordenó que, estando todavía vivo, lo acercaran al fuego y lo echaran en una sartén. Mientras el vapor de la sartén se esparcía a lo lejos, los otros se daban valor mutuamente, y con la madre para morir con valentía, y decían: el Señor Dios todo lo ve, y en realidad tiene compasión de nosotros, tal como lo anunció a Moisés en su cántico. En él dice claramente: el Señor tendrá piedad de sus servidores. Cuando el primero dejó de este modo la vida, trajeron al suplicio al segundo. Después de haberle arrancado la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaron: ¿qué prefieres, comer carne de cerdo o ser torturado en todo tu cuerpo? Él contestó en la lengua de sus padres: no comeré, por lo cual fue también sometido a la tortura. En el momento de entregar el último suspiro, dijo: asesino, nos quitas la presente vida, pero el Rey del mundo nos resucitará. Nos dará una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Después de esto castigaron al tercero. Presentó la lengua tan pronto como se lo mandaron y extendió sus manos con intrepidez. Tuvo además el valor de declarar: de Dios he recibido estos miembros, pero por amor a sus leyes los desprecio, y de Dios espero recobrarlos. El propio rey y su corte se conmovieron por el valor de este joven que despreciaba sus sufrimientos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a las mismas torturas. A punto de expirar, se expresó así: más vale morir a manos de los hombres y aguardar las promesas de Dios que nos resucitará. Tú, en cambio, no tendrás parte en la resurrección de la vida. Trajeron enseguida al quinto y lo torturaron, pero él, fijando los ojos en el rey, le decía: aunque mortal, tienes la autoridad sobre los hombres y haces lo que quieres, sin embargo no pienses que nuestra raza está abandonada por Dios. Espera un poco y verás su gran poder cuando te atormenten a ti y a tus descendientes. Después de este, fueron a traer al sexto, quien dijo a punto de morir: no te equivoques. En verdad, es por causa de nosotros mismos que sufrimos todo esto, porque pecamos contra nuestro propio Dios. Por eso nos han pasado cosas asombrosas, pero tú no te imagines que vas a quedar impune después de haber hecho la guerra a Dios. Por encima de todo, se debe admirar y recordar a la madre de ellos, que vio morir a sus 7 hijos en el espacio de un día. Lo soportó, sin embargo, incluso con alegría, por la esperanza que ponía en el Señor, llena de nobles sentimientos, animaba a cada uno de ellos en el idioma de sus padres, estimulando con ardor varonil sus reflexiones de mujer, y les decía: no me explico cómo nacieron de mí, no fui yo la que les dio el aliento y la vida, no fui yo la que les ordenó los elementos de su cuerpo. Por eso, el Creador del mundo, que formó al hombre en el comienzo y dispuso las propiedades de cada naturaleza, les devolverá en su misericordia el aliento y la vida, ya que ustedes los desprecian ahora por amor a sus leyes. Antíoco pensó que se burlaba de él y sospechó que eran palabras injuriosas. Mientras el menor seguía con vida, no solo trató de ganarlo con palabras, sino que con juramentos le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que abandonara las tradiciones de sus padres. Lo haría su amigo y le confiaría altos cargos. Pero como el joven no le hacía ningún caso, el rey mandó llamar a la madre y la invitó a que aconsejara a su hijo para salvar su vida. Después de pedírselo 2 veces, el rey,
ella aceptó convencer a su hijo, se inclinó sobre él, y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua patria: Hijo mío, ten compasión de mí, que durante 9 meses te llevé en mi seno, y te he amamantado durante 3 años. Te crié y te eduqué hasta el día de hoy. Te pido, hijo mío, que mirando al cielo y a la tierra, y a cuanto hay en ella, conozcas que de la nada hizo Dios todo esto, y también el género humano fue hecho así. No temas a ese verdugo, sino que haciéndote digno de tus hermanos, recibe la muerte para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. En cuanto ella terminó de hablar, el joven dijo: ¿Qué esperan? No obedezco las órdenes del rey, sino los preceptos de la ley dada a nuestros padres por Moisés. Y tú que has inventado tantos suplicios en contra de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Sepas que nosotros padecemos por nuestros pecados. Es verdad que nuestro Señor que vive está por breve tiempo enojado para castigarnos y corregirnos, pero de nuevo se reconciliará con sus siervos. Y tú, el más criminal e impío de los hombres, no te pongas orgulloso, ni te dejes arrastrar por tus vanas esperanzas. No levantes tu mano contra los hijos del cielo, porque todavía no has escapado del juicio de Dios, que todo lo puede y todo lo ve. Ahora mis hermanos han terminado de sufrir un breve tormento por una vida que no se agotará. Están ahora en la amistad de Dios. Tú en cambio sufrirás las penas merecidas por tu soberbia. Yo con mis hermanos entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres, invocando a Dios para que pronto se apiade de nuestra raza. Y tú con tormentos y azotes llegues a confesar que Él es el único Dios, que en mí y en mis hermanos se detenga la cólera del Todopoderoso, que justamente descarga sobre toda nuestra raza. Muy enojado el rey se enfureció con este más que contra los otros, muy molesto por sus sarcásticas burlas. Así murió también este sin mancha, plenamente confiado en Dios. Después de todos sus hijos, murió también la madre. Todo lo dicho sea bastante para tener noticias de lo acontecido en torno a los sacrificios paganos de los suplicios que superaron toda imaginación. De Judas Macabeo, capítulo 8. Entre tanto Judas, por sobrenombre Macabeo, y los que estaban con él, entraban secretamente en los pueblos, llamaban a sus parientes, y reuniendo a los que habían permanecido fieles al judaísmo, llegaron a juntar 6,000 hombres. Rogaban al Señor que mirara por aquel pueblo que todos pisoteaban, que tuviera piedad del santuario profanado por hombres impíos, y que se compadeciera de la ciudad destruida, a punto de ser arrasada, y que escuchara las voces de la sangre que clamaban hacia él, que no se olvidara de la injusta matanza de niños inocentes y manifestara su indignación contra aquellos que habían insultado su nombre. El Señor cambió su aversión en misericordia. En cuanto el Macabeo organizó su tropa, se hizo irresistible a los paganos. Así pues, Judas, llegando de improviso, incendiaba ciudades y pueblos, se apoderaba de los lugares estratégicos y ponía en fuga numerosos enemigos. Las más de las veces aprovechaba la noche para tales expediciones, pero por todas partes hablaban de él y de su valor. Al ver Filipo que este hombre progresaba poco a poco y que sus éxitos eran cada día más frecuentes, escribió a Ptolomeo, general de Celesia y Fenicia, para que lo viniera a ayudar en el servicio del rey. Este nombró enseguida a Nicanor, hijo de Patroclo, uno de sus primeros amigos, y lo envió al frente de unos 20,000 hombres procedentes de todas las naciones, con la orden de acabar con todos los judíos, y puso a su lado a Porquías, general de mucha experiencia en asuntos de guerra. Nicanor se proponía obtener 2,000 talentos con la venta de esclavos judíos para pagar el tributo debido por el rey a los romanos. Así pues, dio aviso a todas las ciudades del litoral para que vinieran a comprar esclavos por 1 talento, sin darse cuenta que venían sobre él el castigo del Todopoderoso. Al saber Judas que Nicanor venía con un gran ejército, lo comunicó a los suyos. Entonces los cobardes y los que no tenían confianza en la justicia divina se dieron a la fuga. Otros, en cambio, vendiendo cuanto les quedaba, rogaban a Dios que los librara del impío Nicanor, que los había vendido antes de luchar. Si no los libraba por sus méritos, que lo hiciera por consideración a la alianza hecha con sus padres y por ese nombre grande y venerable con el que se bendecía a su pueblo. El Macabeo, reuniéndose y reorganizando sus tropas en número de 6,000 hombres, los exhortaba a no temer al enemigo,
y a combatir con valentía contra sus injustos agresores, sin tener en cuenta su superioridad numérica. Les recordó cómo estos habían profanado el lugar santo, exterminando a los habitantes de Jerusalén y suprimido las instituciones antiguas. Ellos, les dijo, vienen confiados en sus armas y en su audacia, pero nosotros tenemos puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, que puede exterminar con un solo gesto a todos los que nos invaden y aún al mundo entero. Les enumeró todas las oportunidades en que Dios había venido en ayuda de sus padres, especialmente cuando hizo perecer 185,000 hombres en Sennacherib. También les recordó lo que sucedió en Babilonia, en la batalla contra los Gálatas, pues ese día 8,000 judíos combatían al lado de 4,000 macedonios, y al encontrarse estos en apuro, sus aliados judíos exterminaron solo a 20,000 enemigos con la ayuda que les vino del cielo, y se apoderaron de un gran botín. Los animó con estas palabras y los dispuso a morir por las leyes y por la patria. Entonces dividió el ejército en 4 cuerpos. Al frente de cada uno puso a sus hermanos, Simón, José y Jonatán, con 1,500 hombres cada uno. Mandó leer el libro sagrado y dio como contraseña auxilio de Dios. Luego, él mismo al frente del primer batallón, cayó sobre Nicanor, hiriendo y mutilando a muchos. El resto se dio a la fuga. Se apoderaron del dinero de los que habían venido a comprarlos y los persiguieron durante bastante tiempo, pero ya se hacía tarde y se vieron obligados a volverse porque era la vigilia del sábado. Esta fue la razón por la cual dejaron de perseguir a sus enemigos. Recogidas las armas y los despojos del enemigo, celebraron el sábado en aquel día en que Dios empezaba a manifestarles su misericordia. Pasado el sábado, repartieron parte del botín entre los que habían sido torturados, las viudas y los huérfanos. Lo demás se lo repartieron entre ellos y los suyos. Hecho esto, pidieron al Señor misericordioso en una oración pública que se reconciliara definitivamente con sus siervos. Después, en un encuentro con el ejército de Timoteo y Báquides, mataron a más de 20,000 hombres y se adueñaron de ciudades fortificadas. Repartieron los abundantes despojos por partes iguales entre ellos mismos, los que habían sido torturados, los huérfanos, las viudas y los ancianos. Las armas tomadas al enemigo se guardaron cuidadosamente en lugares seguros. El resto del botín lo llevaron a Jerusalén. Mataron al jefe de los guardias de Timoteo, hombre muy criminal que había hecho mucho mal a los judíos. Después, mientras celebraban la victoria en Jerusalén, quemaron vivos a los que habían quemado las puertas del templo, incluso a Calístenes, que se había refugiado en una casita. Así le dieron el pago merecido por su impiedad. El 3 veces criminal Nicanor, que había traído miles de negociantes para comprar a los judíos, quedó humillado con el auxilio de Dios por aquellos mismos que él había despreciado. Despojado de su rico traje, huyendo a través de los campos como fugitivo, llegó a Antioquía demasiado feliz todavía de haber escapado a la destrucción de su ejército. El que se había propuesto pagar el tributo debido a los romanos con la venta de los judíos, afirmaba ahora que estos eran invencibles e invulnerables, pues tenía a alguien que luchaba por ellos siempre que obedecieran las leyes prescritas por él. Libro segundo de los Macabeos, capítulo 9. Fin de Antíoco Epífanes. Sucedió por este tiempo que Antíoco hubo de retirarse desordenadamente de las regiones de Persia. En efecto, habiendo entrado en la ciudad llamada Persépolis, pretendió saquear el santuario y oprimir la ciudad. Ante ello, la muchedumbre, sublevándose, acudió a las armas y le puso en fuga. Los del lugar echaron a Antíoco y a los suyos, que huyeron muy avergonzados. Al llegar a Ecbatana, le informaron de lo ocurrido en Israel a sus 2 generales, Nicanor y Timoteo. Enfurecido, se propuso hacer pagar a los judíos la ofensa que acababa de recibir en Persépolis cuando lo obligaron a huir. Mandó al conductor de su carro que apresurara la marcha y no parara hasta terminar el viaje. Ya el juicio de Dios venía sobre él, pues orgulloso decía: en cuanto llegue a Jerusalén, la convertiré en un cementerio de judíos. Pero el Señor, que todo lo ve, el Dios de Israel, lo castigó con una enfermedad incurable de carácter interno. Acababa de hablar cuando sintió en su estómago un dolor insoportable
y comenzó a ser torturado en todo su cuerpo. Esto era totalmente justo para quien había torturado de igual manera a otros con un sinnúmero de suplicios nuevos, pero no por eso se puso menos arrogante. Enfurecido contra los judíos, dio orden de apresurar aún más la marcha, pero como su carro corría muy fuerte, Antíoco cayó y se le descompuso todo el cuerpo. Poco antes pensaba dominar con su orgullosa superioridad desde las montañas hasta el mar. Ahora tenía que ser llevado en una camilla, dando a todos testimonio evidente del poder de Dios. Tan podrido estaba su cuerpo que hasta gusanos tenía, y sus carnes vivas aún caían a pedazos entre desgarramientos y dolores. Su fetidez era intolerable y apartaba a todo el ejército. Nadie se acercaba al que poco antes pensaba tocar los astros del cielo con la mano. Solamente entonces, torturado por aquellas llagas, comenzó a decaer su soberbia. Al ver que sus dolores aumentaban, se dio cuenta que era un castigo de Dios. Ni él mismo podía soportar su fetidez. Decía: ¿es justo someterse a Dios? El mortal no debe igualarse a él. Y el desdichado oraba a Dios cuando éste ya no quería compadecerse de él. Había marchado a Jerusalén para arrasarla y convertirla en un cementerio. Ahora prometía reconstruirla y declararla ciudad libre. Ofrecía además igualar con los atenienses a aquellos judíos a los cuales había negado sepultura y que habían de ser arrojados junto con sus hijos a las fieras. Había saqueado el templo y profanado el lugar sagrado. Ahora prometía adornarlo ricamente, devolverle en mayor número los vasos sagrados y pagar todos los gastos de los sacrificios. Y en fin, prometía que se haría judío y recorrería todos los lugares proclamando el poder de Dios. Todavía más, como ni aun así disminuían sus dolores, porque había caído sobre él el justo juicio de Dios, desesperado por su salud, escribió a los judíos esta carta suplicante diciéndoles: a los honrados ciudadanos judíos, mucha salud, prosperidad y bienestar de parte del rey y general Antíoco. Si están ustedes bien, junto con sus hijos, y se les cumplen sus deseos, demos gracias al cielo, recordando sus muestras de cariño y benevolencia. Al volver de Persia, enfermé de gravedad, por lo que me ha parecido necesario preocuparme de la seguridad común de todos ustedes. No desespero de mi situación, antes bien, tengo gran esperanza de salir de esta enfermedad. Pero consideré que también mi padre, cuando salía para alguna campaña militar hacia las regiones altas, designaba a su futuro sucesor para que sus súbditos no se preocuparan si sucedía algún hecho imprevisto o se anunciaba alguna desgracia y supieran todos en manos de quién quedaba el poder. También me doy cuenta que los reyes y príncipes vecinos están espiando la ocasión y esperando el momento oportuno. Por eso he designado rey a mi hijo Antíoco, a quien ya les había presentado y recomendado a la mayoría de ustedes cuando tenía que ir a las regiones del norte. A él le he escrito la carta que les comunico. Les pido pues que, teniendo en cuenta los beneficios que recibieron de mí, todos y cada uno de ustedes, conserven su benevolencia hacia mí y hacia mi hijo. Estoy seguro de que él, siguiendo mi política con moderación y humanidad, vivirá en buen acuerdo con ustedes. De esta forma acabó aquel blasfemo y asesino, sufriendo atroces tormentos. Murió entre montañas y en tierras extrañas, con una muerte miserable. Su compañero Filipo transportó su cuerpo y luego se retiró a Egipto, a la corte de Ptolomeo Filometor, porque temía al hijo de Antíoco. Judas purifica el templo. Y con la ayuda de Dios, el Macabeo y los suyos se apoderaron del templo y de la ciudad. Destruyeron los altares levantados por los extranjeros en las plazas, así como en los recintos sagrados. Purificado el templo, hicieron otro altar, y después de sacar fuego del pedernal, ofrecieron sacrificios tras 2 años de interrupción. De nuevo quemaron incienso, prendieron las lámparas y colocaron los panes de la presencia. Hecho esto, tirados en el suelo, le pedían al Señor que no les mandara más tales desgracias, y que si llegaban de nuevo a pecar, los corrigiera con suavidad y no los entregara otra vez en manos de extranjeros blasfemos y feroces. Sucedió que la purificación del templo tuvo lugar en la misma fecha en que los extranjeros lo habían profanado, es decir, el 25 del mes Casleu. Por 8 días celebraron con alegría la fiesta, de la misma manera que se celebraba la fiesta de las chozas.
recordando cómo, poco tiempo antes, por esa misma fecha, andaban escondiéndose en los cerros y cuevas como si fueran fieras. Por ello, llevando tirsos, ramas verdes y palmas, entonaban himnos a aquel que había llevado a buen término la purificación de su lugar santo. Por votación pública, decidieron que la nación entera de los judíos conmemorara todos los años este acontecimiento. Judas vence a los idumeos. Acabamos de decir cuál fue el fin de Antíoco llamado Epifanes. Vamos ahora a narrar los acontecimientos sucedidos bajo Antíoco Eupator, hijo del impío, resumiendo las desgracias debidas a las guerras. En efecto, una vez heredado el reino, puso al frente de sus asuntos a Lisias, también general supremo de Celesiria y Fenicia. Pues bien, Ptolomeo, llamado Macrón, fue el primero en hacerles justicia a los judíos, y conmovido por las injusticias que con ellos se cometían, trató de solucionarles satisfactoriamente todos sus problemas. Pero los amigos del rey Eupator tomaban pretexto de esto para acusarlo ante el rey. Lo llamaban continuamente traidor, recordando que había abandonado la isla de Chipre, que Filometor le había confiado para pasarse al partido de Antíoco Epifanes. Al no poder desempeñar con decoro tan alto cargo, desesperado, se envenenó y así acabó con su vida. Fue entonces cuando Gorgías, nombrado general de aquellas regiones, comenzó a pagar tropas que hostigasen sin tregua a los judíos. Entonces también los idumeos, dueños de fortalezas muy importantes, hostigaban a los judíos y acogiendo a los fugitivos de Jerusalén, procuraban prolongar la guerra. Los partidarios del Macabeo, después de suplicar y pedir al Señor que vinieran a combatir a su lado, atacaron las fortalezas de los idumeos. Dieron el asalto y las plazas fuertes cayeron en su poder. Rechazaron a los que peleaban en la muralla, degollando a cuantos caían en sus manos, y mataron más de 20,000 hombres. No menos de 9,000 se refugiaron en 2 torres muy bien fortificadas, con todo lo necesario para resistir un asedio prolongado. El Macabeo, dejando a Simón, José Zaqueo y a los que con ellos estaban con fuerzas suficientes para mantener el asedio, se marchó donde más falta hacía su presencia. Los hombres de Simón, seducidos por la avaricia, se dejaron comprar a precio de plata por los de las torres y a cambio de 60,000 monedas permitieron que escaparan un cierto número de ellos. Apenas el Macabeo lo supo, reunió a los jefes del pueblo y acusó a esos hombres por haber vendido a sus hermanos por dinero y haber dejado escapar libres a sus enemigos. Los condenó a muerte por traidores y enseguida se apoderó de las torres. Mató a más de 20,000 en las 2 fortalezas, dando así feliz remate a las empresas que habían emprendido. Timoteo, que había sido vencido antes por los judíos, reunió numerosas fuerzas extranjeras y un gran número de caballos traídos de Asia, y se presentó con la intención de conquistar Judea por las armas. Ante su avance, los hombres del Macabeo, suplicando a Dios, se cubrieron de polvo la cabeza y se vistieron de saco, y postrándose al pie del altar, pedían a Dios que se portara bien con ellos y mal con sus enemigos, que hiciera adversario de sus adversarios, como está escrito en la ley. Y terminada la oración, tomaron las armas y se alejaron de la ciudad, pero cuando llegaron cerca del enemigo se detuvieron. Apenas salido el sol, se entabló la batalla. Unos llevaban como garantía de éxito y victoria, además de su valor, la confianza en su Señor. Otros combatían inspirados por el odio. En lo más encarnizado de la batalla, se aparecieron desde el cielo a los enemigos 5 hombres resplandecientes, que montados sobre caballos con bridas de oro, encabezaban a los judíos. Rodeando al Macabeo lo defendían con sus armas, haciéndolo invulnerable, y al mismo tiempo lanzaban flechas y rayos contra los enemigos, que caían y se dispersaban en el mayor desorden, heridos de ceguera. Murieron 20,500 de a pie y 600 jinetes. Timoteo se refugió en una fortaleza muy bien guardada llamada Gázara, donde mandaba Quereas. Las fuerzas del Macabeo asediaron con gran valentía la fortaleza durante 4 días. Los de dentro, confiados en la solidez de la fortaleza, proferían insultos y maldiciones. Cuando amaneció el 5.º día, 20 jóvenes de las tropas del Macabeo, enfurecidos por las blasfemias que oían, se lanzaron valientemente contra la muralla y con su salvaje furia mataron a cuantos se les ponían delante.
Otros aprovecharon esta diversión para subir también a la muralla, prendieron fuego a las torres y encendieron hogueras, quemaron vivos a los blasfemos. Los primeros echaron a tierra las puertas para que entrara el resto del ejército y se apoderaron de la ciudad. Mataron a Timoteo, que se había escondido en un pozo, así como a su hermano Quereas y a Apolófanes. Al término de esta hazaña entonaron himnos de alabanzas al Señor, que había engrandecido a Israel y le había dado la victoria. Guerra con Lisias, capítulo 11. Poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey, que era jefe del gobierno, muy disgustado por todo lo sucedido, reunió casi 80,000 hombres y todas las fuerzas de caballería, y se puso en marcha contra los judíos con la intención de hacer de la ciudad de Jerusalén una población de griegos, convertir el templo en fuente de ingresos como los demás santuarios de los paganos, y poner cada año en venta el cargo de sumo sacerdote. No tomaba en cuenta para nada el poder de Dios. Subió con sus regimientos de infantería, sus millares de jinetes y sus 80 elefantes. Entró en Judea, se acercó a Betsur, ciudad fuerte a unos kilómetros de Jerusalén, y la sitió. Cuando los hombres del Macabeo supieron que se ponía sitio a sus ciudades fuertes, suplicaron al Señor junto con todo el pueblo, en medio de gemidos y lágrimas, que enviara un ángel bueno para salvar a Israel. El Macabeo en persona tomó él primero las armas y exhortó a los demás a que juntamente con él afrontaran el peligro y ayudaran a sus hermanos. Partieron todos juntos llenos de entusiasmo. Cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció, poniéndose al frente de ellos, un jinete vestido de blanco, con armadura de oro. Todos a una voz bendijeron entonces a Dios misericordioso, y sintieron enardecerse sus ánimos, dispuestos no solo a acometer a hombres, sino aún a las fieras más salvajes y a murallas de hierro. Avanzaban equipados con este aliado enviado del cielo, pues el Señor se había compadecido de ellos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos, abatieron 11,000 hombres de a pie y 1,600 jinetes, y obligaron a huir a los demás. La mayoría de ellos huyeron heridos y desarmados, hasta el mismo Lisias, para poder salvarse, huyó vergonzosamente. Lisias, que era hombre inteligente, reflexionando sobre la derrota que había sufrido, comprendió que los hebreos eran invencibles, porque el Dios poderoso luchaba con ellos. Entonces les mandó un mensajero para convencerlos de que aceptaran la paz con toda clase de condiciones justas, comprometiéndose a persuadir al rey a que se reconciliara con ellos. El Macabeo aceptó la oferta de Lisias mirando el bien común. En efecto, el rey concedió todo cuanto el Macabeo exigió a Lisias por escrito. La carta de Lisias decía así: Lisias al pueblo judío, salud. Juan y Absalón, embajadores de ustedes, nos han entregado sus peticiones por escrito, pidiéndonos una respuesta. He expuesto al rey cuanto era conveniente, y lo que era de competencia mía lo he concedido. Por consiguiente, si ustedes mantienen su buena voluntad hacia el Estado, también yo procuraré en adelante colaborar en favor de ustedes. En cuanto a los detalles, tengo dada orden a sus enviados y a los míos que los discutan con ustedes. Sigan bien. Año 148, el 24 del mes de Dios Corintio. La carta del rey decía lo siguiente: el rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Al tomar la sucesión de nuestro padre, que pasó a donde viven los dioses, deseamos que todos nuestros súbditos vivan sin inquietudes y se puedan dedicar cada uno a sus propias ocupaciones. Habiendo oído que los judíos no están de acuerdo en adoptar las costumbres griegas, como era voluntad de mi padre, y ruegan se les permita vivir según sus leyes, deseando por nuestra parte que esta nación viva en paz, hemos decretado que les sea restituido el templo y se les deje vivir según las leyes y costumbres de sus padres. Harás bien, pues, si envías embajadores para pactar la paz con ellos, que sepan nuestro firme propósito, y así se tranquilicen y puedan dedicarse con alegría a sus propias ocupaciones. La carta del rey al pueblo judío era esta: el rey Antíoco al consejo de los ancianos y a todo el pueblo judío, salud. Si gozan de buena salud, nos alegramos de ello, también nosotros estamos bien.
Nos ha informado Menelao que desean volver a sus casas y a sus ocupaciones. Por tanto, decreto una amnistía para todos los que vuelvan antes del 30 del mes Xántico. Los judíos podrán en adelante vivir según sus costumbres en cuanto a las comidas y gobernarse por sus propias leyes como antes. Ninguno de ellos será molestado en modo alguno por su conducta anterior. He mandado a Menelao para que los tranquilice. Les deseo buena salud. El año 148, el día 15 del mes Xántico. Y también los romanos les enviaron una carta con el siguiente contenido: Quinto Memio y Tito Mnaio, enviados de los romanos, saludan al pueblo judío. Todo lo que Lisias, pariente del rey, les ha concedido, también nos parece bien a nosotros. Referente a lo que Lisias creyó conveniente informar y consultar con el rey, estudien ustedes con cuidado el asunto y mándenos enseguida a alguien, a fin de que nosotros podamos exponerle al rey todo de un modo favorable para ustedes, pues ahora nos dirigimos a Antioquía. Dense prisa, pues, en enviarnos a algunos de ustedes para que conozcamos sus planteamientos. Les deseamos buena salud. El 15 del mes Xántico del año 148. Campañas y victorias contra los pueblos vecinos, capítulo 12. Y concluidos estos pactos, Lisias volvió junto al rey y los judíos comenzaron a dedicarse a las labores del campo. Pero los jefes de las diversas regiones, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, así como Jerónimo y Demóstenes, además de Nicanor, jefe de los chipriotas, no los dejaban gozar de paz y reposo. Además, los habitantes de Jaffa cometieron este enorme crimen. Con pretexto de agradar a los judíos que vivían entre ellos, la ciudad decidió que harían un paseo junto con sus mujeres e hijos en unas naves que tenían preparadas. Disimularon sus malas intenciones y los judíos aceptaron para mostrar sus deseos de convivencia pacífica y su ausencia de recelos. Pero cuando se hallaron en alta mar, los echaron al agua y perecieron como 200 personas. Cuando Judas Macabeo se enteró de la crueldad cometida con sus compatriotas, se lo comunicó a sus hombres, y después de invocar a Dios justo juez, se puso en camino contra los asesinos de sus hermanos. Incendió por la noche el puerto, y quemó las embarcaciones, y pasó a cuchillo a los que se habían refugiado allí. Pero como cerraron las puertas, no pudo entrar en la ciudad, y se retiró con intención de volver otra vez, y exterminar por completo a todos los habitantes de Jaffa. Supo entretanto que los habitantes de Jabnia querían actuar de la misma forma con los judíos que allí habitaban. Atacó también de noche a los jamnitas, e incendió el puerto y las naves. El incendio fue tal que el resplandor se veía desde Jerusalén a distancia de 50 kilómetros. Se alejaron de allí para marchar contra Timoteo, pero a unos 2 kilómetros los atacaron 5,000 árabes apoyados por 500 jinetes. Se armó una sangrienta batalla en la cual los hombres de Judas salieron vencedores con la ayuda de Dios. Los árabes vencidos pidieron la paz, se comprometían a darles ganado y ayudarlos en adelante. Judas, convencido de que en efecto podrían serle útiles, hizo la paz con ellos y se retiraron a sus campamentos. Judas atacó una ciudad fortificada con fosos y murallas llamadas Caspín. Vivían en ellas gentes de todas las razas. Los sitiados, que se sentían seguros por la robustez de los muros y porque tenían sus almacenes llenos de alimentos, despreciaban y trataban groseramente con insultos a los hombres de Judas. Además, proferían blasfemias y palabras sacrílegas. Los hombres de Judas, después de invocar al gran soberano del mundo, que sin máquinas de guerra había derribado los muros de Jericó en tiempos de Josué, se lanzaron ferozmente contra los muros. Dios quiso que se apoderaran de la ciudad, y entonces hicieron tal carnicería que el lago vecino, de 500 metros de largo, parecía lleno de sangre. Batalla de Carnión. Tras una marcha de 150 kilómetros, llegaron a Jaraca, donde los judíos llamados tubienses, allí no pudieron encontrar a Timoteo, pues éste se había ido sin haber conseguido nada, dejando en el lugar una guarnición muy fuerte. Dositeo y Sosípatro, jefes de las tropas del Macabeo, marcharon contra ellos y exterminaron la guarnición de más de 10,000 hombres dejados por Timoteo.
El macabeo entonces, ordenando su ejército en batallones, puso a aquellos dos a su cabeza y se lanzó contra Timoteo, que tenía consigo 20,000 hombres de infantería y 2,500 jinetes. Al saber Timoteo que Judas venía contra él, envió a las mujeres y a los niños y buena parte del equipaje a una fortaleza llamada Carnión, lugar inexpugnable y de difícil acceso, porque estaba rodeado de profundos desfiladeros. Y cuando se presentó el primer batallón de Judas, el miedo y el pánico se apoderaron de los enemigos como consecuencia de una aparición de aquel que todo lo ve. Emprendieron la fuga unos por un lado y otros por otro, de manera que eran arrastrados por sus propios compañeros y heridos por sus mismas espadas. Judas los perseguía con furia y ardor, acuchillando a aquellos criminales de los que mató a 3,000. Timoteo vino a caer en manos de las tropas de Dositeo y Sosípatro. Pidió con gran astucia que lo dejaran libre, pues decía, estaban en su poder los padres y hermanos de muchos judíos, y serían aniquilados con toda certeza si a él le quitaban la vida. Cuando los hubo convencido, a fuerza de palabras, de que los devolvería sanos y salvos a sus hermanos, lo dejaron libre. Luego partió Judas hacia Carnión y Atargateión, y allí dio muerte a 25,000 hombres. Después de haber derrotado y destruido a estos enemigos, dirigió una expedición contra la ciudad amurallada de Efrón, donde se había establecido Lisias con gente de todas las razas. Jóvenes robustos, apostados ante las murallas, combatían con valor. En el interior había muchas reservas de máquinas y proyectiles de guerra. Después de invocar al Señor, que aplasta con energía las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y mataron unos 25,000 de los que estaban dentro. Partiendo de allí, fueron hasta Escitópolis, ciudad que está a 120 kilómetros de Jerusalén. Pero como los judíos que allí vivían atestiguaron que los habitantes de aquella ciudad se habían portado bien con ellos y les habían dado buena acogida en los tiempos en que estaban perseguidos, Judas y los suyos se los agradecieron y les exhortaron a que también en lo sucesivo fueran benévolos con los de su raza. Hecho esto, se volvieron a Jerusalén, pues ya estaba cerca la fiesta de las semanas, o sea, Pentecostés. Después de la fiesta llamada de Pentecostés, marcharon contra Jorgías, gobernador de Idumea. Este salió a su encuentro con 3,000 hombres de infantería y 400 jinetes. Entablada la batalla, cayeron algunos de los judíos. Dositeo, jinete de las tropas de Basenor, hombre muy valiente, agarró a Jorgías por su capa y lo traía con fuerza, porque quería capturar vivo a aquel criminal. Pero un jinete tracio se echó sobre él y le partió el hombro, así que Jorgías pudo huir hacia Marisá. Judas vio que los hombres de Esdrías estaban muy cansados, pues llevaban mucho tiempo luchando. Por eso suplicó al Señor que se hiciera su aliado y los encabezara en el combate. Luego entonó en su lengua patria un himno guerrero, irrumpió de improviso en las tropas de Jorgías y las derrotó. El sacrificio por los muertos. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez, que saca a la luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta, y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe.
Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Antíoco invade Judea. Capítulo 13. En el año 149, los hombres de Judas se enteraron de que Antíoco Eupátor venía contra Judea con innumerables tropas, y que con él venía Lisias, su tutor y jefe del gobierno. Cada uno de ellos mandaba un ejército griego de 110,000 hombres de infantería, 5,300 jinetes, 22 elefantes y unos 300 carros de guerra con hoces. A ellos se unió Menelao, quien con toda mala intención incitaba a Antíoco, pues no buscaba la libertad de su patria, sino que esperaba que le dieran de nuevo el cargo de sumo sacerdote. Pero el rey de reyes despertó la ira de Antíoco contra ese malvado. Cuando Lisias hizo ver al rey que Menelao era la causa de todos los males, entonces el rey ordenó que lo llevaran a Berea y le dieran muerte según la costumbre de aquel lugar. Hay allí una torre de 25 metros de altura, llena de cenizas ardientes, provista de un dispositivo giratorio en la cúspide, en pendiente por todos los lados hacia la ceniza. Al que ha robado alguna cosa sagrada o ha cometido algún otro crimen horrendo, lo suben arriba y de allí lo precipitan. De esa forma murió Menelao sin que ni siquiera pudiera recibir sepultura. Castigo justísimo para el que había cometido tantos delitos contra el altar, cuyo fuego y ceniza son santos. En la ceniza encontró la muerte. Oración y exégito de los judíos en Modín. Venía el rey con el corazón lleno de intenciones malignas, dispuesto a portarse con los judíos más cruelmente de lo que se había portado su padre. Al saberlo Judas, mandó que su ejército invocara a Dios día y noche, para que, como lo había hecho en otras circunstancias, también ahora viniera en ayuda de los que temían verse privados de su ley, de su patria y de su templo, y no permitiera que aquel pueblo, que apenas había comenzado a respirar, cayera de nuevo en manos de paganos blasfemos. Una vez que todo el pueblo cumplió la orden, suplicando al Señor misericordioso con lamentaciones, ayunos y oraciones durante 3 días seguidos, Judas les habló para darles ánimo, y dio orden de que estuvieran preparados. Después de reunirse en privado con los ancianos, acordó partir con los suyos a buscar una decisión por las armas, Dios mediante, antes de que el ejército del rey invadiera Judea y se hiciera dueño de Jerusalén. Judas, confiado en la decisión del Creador del mundo, animó a sus hombres a combatir heroicamente hasta la muerte por la ley, el templo, la ciudad, la patria y las instituciones. Salió con su ejército y acamparon cerca de Modín. Dio a los suyos esta contraseña: victoria de Dios, y atacó de noche con los más escogidos de los jóvenes de su ejército la tienda del rey, acuchillando hasta 2,000 hombres, el mayor de los elefantes y su guía. Dejaron el campamento lleno de miedo y confusión, y se retiraron después de un completo éxito. Todo quedó concluido al amanecer por la protección eficaz de Dios. Viendo el rey la audacia de los judíos, procuró adueñarse de sus fortalezas, valiéndose de estratagemas. Llegó ante Betsur, ciudad bien defendida por los judíos. La atacó, pero fue rechazado y derrotado. Judas hacía llegar a los defensores de la ciudad todo lo que les hacía falta. Ródoco, uno de los hombres de Judas, entregaba datos secretos al enemigo. Fue buscado, capturado y ejecutado. El rey volvió a tener contacto con los defensores de Betsur, hizo la paz con ellos y se retiró. Atacó a las tropas de Judas, pero fue derrotado. Supo entonces que Filipo, a quien había dejado en Antioquía como jefe del gobierno, se había rebelado y quedó consternado. Pidió la paz a los judíos y juró complacer sus justas peticiones. Se reconcilió con ellos, ofreció sacrificios, llenó de honores el templo y se mostró generoso con el lugar santo. Se despidió del Macabeo y dejó a Hegemónides como gobernador desde Tolemaida hasta el país de los Geraínos. Vino a Tolemaida, donde los habitantes estaban disgustados por aquel acuerdo, pues ellos mismos habían inspirado los decretos que se suprimían. Pero Lisias subió a la tribuna e hizo la mejor defensa que pudo. Les convenció y calmó, y les dispuso a la benevolencia. Luego partió hacia Antioquía. Así sucedió con la expedición y la retirada del rey.
14. Después de 3 años, llegó a los hombres de Judas la noticia de que Demetrio, hijo de Seleuco, había desembarcado en Trípoli con una gran flota y un poderoso ejército, que se habían hecho dueño del reino y había dado muerte a Antíoco y a su tutor Lisias. Un tal Alcimo, que antes había sido sumo sacerdote, pero que se había desprestigiado en tiempo de la rebelión, comprendió que de ninguna forma volvería a ser aceptado para el servicio del altar sagrado. Fue pues al encuentro del rey Demetrio, hacia el año 151, y le ofreció una corona de oro, una palma y además unos ramos de olivo del templo. Aquel día no pidió nada, pero encontró una ocasión propicia para sus malos designios al ser llamado al consejo de Demetrio. Cuando le preguntaron con qué disposiciones y ánimos se encontraban los judíos, respondió: entre los judíos existe un partido llamado Asideo, encabezado por Judas Macabeo, que fomenta guerras y rebeliones e impide que se restablezca el orden en el país. Por eso yo fui despojado de la dignidad de mis antepasados, el sumo sacerdocio, y vine aquí, mirando antes que todos los intereses del rey, pero también los de mis compatriotas, pues el fanatismo de esos hombres hunde nuestro pueblo en una gran miseria. Entérate, oh rey, de todo esto. Mira por nuestro país y por nuestra nación asediada por todas partes con esa benevolencia que tú tienes para todos. Pues mientras Judas subsista, le es imposible al Estado alcanzar la paz. En cuanto Alcimo dijo esto, los demás amigos del rey, que sentían aversión hacia Judas, se apresuraron a incitar a Demetrio contra él. Designó inmediatamente a Nicanor, que dirigía el escuadrón de elefantes, lo nombró general para Judea y lo envió con la orden de matar a Judas, dispersar a todos sus hombres y restablecer a Alcimo como sacerdote del templo sublime. Los paganos que habían huido de Judea por temor a Judas acudieron muy numerosos a Nicanor, pensando que las desgracias y la derrota de los judíos serían victoria para ellos. La tregua entre Nicanor y Judas. Y cuando los hombres de Judas se enteraron de la venida de Nicanor y de la invasión de los paganos, se cubrieron de polvo, invocando a aquel que había establecido a su pueblo para siempre y que en cada oportunidad protegía a los suyos con milagros manifiestos. Luego se pusieron en marcha bajo las órdenes de su jefe y la lucha se entabló cerca de Desau. Simón, hermano de Judas, había atacado a Nicanor, pero sus hombres se desconcertaron de repente ante los enemigos, sufriendo un ligero revés. Con todo, Nicanor, al tener noticias de la valentía de los hombres de Judas y del valor con que combatían por su patria, temió resolver la situación por la sangre. Por este motivo envió a Posidonio, Teodoto y Matatías para concertar la paz. Después de un maduro examen de las condiciones, el jefe se las comunicó a la tropa, y ante el parecer unánime aceptaron el tratado de paz. Fijaron la fecha en que se reunieran los jefes en particular. Se adelantó un vehículo por cada lado y prepararon asientos. Judas dispuso en lugares estratégicos hombres armados, preparados para el caso de que se produjera alguna repentina traición de parte enemiga, pero tuvieron una buena entrevista. Nicanor pasó un tiempo en Jerusalén sin hacer mal alguno y disolvió las tropas que en masa se le habían unido. Siempre tenía a Judas consigo, sentía gran aprecio por él, le aconsejó que se casara y tuviera hijos. Judas se casó y vivía tranquilamente disfrutando de la vida. Alcimo, viendo el buen entendimiento entre los dos, se hizo una copia del acuerdo pactado y fue donde Demetrio, acusando a Nicanor de actuar en contra de los intereses del Estado, ya que había nombrado ayudante suyo a Judas, el enemigo del reino. El rey, excitado e influenciado por las calumnias de aquel malvado, se enfureció y escribió a Nicanor para comunicarle su disgusto por el pacto y ordenarle que de inmediato le mandara encadenado a Macabeo a Antioquía. Y cuando supo esto, Nicanor quedó consternado, pues le costaba romper lo pactado sin que Judas hubiera faltado en algo, pero no podía oponerse a las órdenes del rey, por eso buscaba la ocasión para cumplirlas por medio de algún engaño. El Macabeo se dio cuenta que Nicanor le daba un trato más reservado y se ponía más duro en las entrevistas acostumbradas, y comprendió que aquella conducta no anunciaba nada bueno. Empezó a reunir a algunos de los suyos y no se dejó ver ya por Nicanor.
Este debió darse cuenta de que Judas se le había escapado sin deslealtad. Sin embargo, se presentó al templo santo en el momento en que los sacerdotes ofrecían los sacrificios rituales y les exigió que le entregaran a Judas. Estos aseguraron con juramento que no sabían dónde estaba el que buscaban. Entonces él le extendió la mano hacia el santuario e hizo este juramento: si no me entregan encadenado a Judas, arrasaré este lugar consagrado a Dios, destruiré el altar y aquí mismo levantaré un espléndido templo a Dionisio. Y dicho esto, se fue. Los sacerdotes, con las manos tendidas al cielo, invocaron a aquel que sin cesar defendió nuestra nación, diciendo: a ti, Señor del universo, que nada necesitas, te agradó tener entre nosotros un templo donde moras. Por eso pues conserva siempre limpia de profanación esta casa que acaba de ser purificada. Rasís, uno de los ancianos de Jerusalén, fue denunciado a Nicanor como varón muy patriota, de muy buena fama, y llamado por su bondad padre de los judíos. En el anterior período de confusión había sido acusado de judaísmo y se había entregado totalmente y con mucho entusiasmo a la defensa del judaísmo. Pues bien, Nicanor, queriendo mostrar su odio contra los judíos, mandó más de 500 soldados a tomarlo preso. Creía que con aprisionarlo daba un grave golpe a los judíos. Cuando ya los soldados estaban a punto de ocupar la torre y forzar la puerta de entrada, ya mandaban a buscar fuego para incendiarla. Rasís, rodeado por todas partes, se hirió en el vientre con su espada. Prefirió morir valerosamente antes que caer en manos extrañas y sufrir ultrajes indignos de su noble origen. Pero a causa de su precipitación no había acertado el golpe, y al ver que las tropas ya entraban por las puertas, reunió sus fuerzas para subir a lo alto del muro y se arrojó varonilmente encima de los soldados. Ellos se retiraron y fue a caer en el espacio vacío. No había muerto todavía, y encendido en valor, se levantó a pesar de la sangre que perdía por todas partes y de sus otras heridas, y atravesó corriendo la tropa. Se detuvo sobre una roca abrupta, y allí, casi sin sangre, se agarró los intestinos con ambas manos y los arrojó sobre la muchedumbre, y así, invocando el nombre del Señor de la vida y del Espíritu, para que se la devolviera un día, dejó la vida. Victoria de Judas y muerte de Nicanor, capítulo 15. Nicanor se enteró de que los hombres de Judas estaban en los alrededores de Samaria y se dispuso a atacarlos con toda seguridad un día sábado. Los judíos que por fuerza lo acompañaban le decían: no intentes aniquilarlos tan feroz y bárbaramente, ten respeto por el día sábado, pues aquel que todo lo ve, lo distinguió y lo declaró santo. Pero el malvado preguntó si en efecto había en el cielo un soberano que hubiera ordenado santificar el sábado. Ellos respondieron: el propio Señor vivo, soberano del cielo, es el que ha mandado celebrar el día séptimo, pues yo como soberano sobre la tierra mando tomar las armas y ejecutar los decretos del rey, pero no pudo llevar a cabo sus propósitos impíos. Nicanor estaba tan seguro de la victoria que se propuso levantar un monumento con los despojos de Judas y de los suyos. Este por su parte se sentía seguro y confiaba en que Dios lo auxiliaría. Alentaba a los suyos a no temer el ataque de los paganos y a no olvidar las veces que Dios los había ayudado, convencido de que también ahora Dios les daría la victoria. Levantó sus ánimos con palabras de la ley y de los profetas, recordándoles los triunfos anteriores. Animando más y más a sus hombres, terminó demostrando la maldad de los paganos y cómo habían traicionado sus compromisos. Cada hombre quedó armado no con espada y escudo, sino con la certeza que procede de palabras nobles. Para confirmar todo esto, les narró un sueño digno de fe, o mejor dicho, una visión por la que todos se alegraron. Había visto a Onías, antiguo jefe de los sacerdotes, hombre atento, bueno, humilde en sus modales, distinguido en sus palabras, y que desde niño se había destacado por su conducta irreprochable. Este, con las manos levantadas, estaba orando por toda la comunidad judía. Luego se le había aparecido, orando en igual forma, un anciano canoso y digno que se distinguía por su buena presencia y su majestuosidad.
Entonces el sumo sacerdote Onías había dicho a Judas: este es el que ama a sus hermanos, el que ruega sin cesar por el pueblo judío y por la ciudad santa. Es Jeremías, el profeta de Dios. Y Jeremías había extendido su mano derecha entregando una espada de oro a Judas, mientras le decía: recibe como regalo de parte de Dios esta espada con la que destrozarás a los enemigos. Animados por estas bellísimas palabras de Judas, capaces de estimular el valor y de robustecer las almas jóvenes, decidieron no establecer un campamento con defensas, sino lanzarse valerosamente a la ofensiva y resolver la situación luchando con toda valentía, pues estaba en peligro la ciudad santa de Jerusalén, la religión y el templo. Ellos posponían su preocupación por sus esposas, hijos y familiares. Antes que nada temían por el templo consagrado a Dios. En cuanto a los que se habían quedado en la ciudad, su ansiedad no era pequeña, preocupados por la batalla que se iba a dar en el campo. Todos estaban esperando el próximo desenlace en el momento en que los enemigos iniciaron el ataque. Habían dispuesto su ejército, colocado los elefantes en sitio conveniente y la caballería en las alas. Entonces el macabeo contempló la muchedumbre que tenía delante y que los combatía con tantas armas diversas, con el apoyo de feroces elefantes, levantando las manos al cielo, e invocó al Señor que obra prodigios, pues bien sabía que da la victoria a los que la merecen y que ésta no depende de las armas, sino de la voluntad de Dios. Así dijo Judas en su invocación: oh Señor, ya enviaste tu ángel en los días de Ezequías, rey de Judá, e hizo perecer a 185,000 hombres del ejército de Sennacherib. Envía también ahora, oh Señor del cielo, tu ángel bueno delante de nosotros, para llenar de temor y espanto a nuestros enemigos. Manifiesta tu poder, y que tu brazo golpee a los que te insultan y vienen a destruir tu pueblo santo. Así concluyó su oración. Entretanto Nicanor y los suyos avanzaban entre el estruendo de las trompetas y los cantos de guerra. Por su parte, Judas y los suyos entraron en combate con súplicas y oraciones. Mientras combatían con las manos, con su corazón oraban a Dios, y así, magníficamente confortados con la presencia manifiesta de Dios, mataron a no menos de 35,000 enemigos. Y terminando el asunto, volvieron gozosos y encontraron a Nicanor muerto, tirado en el suelo con toda su armadura. Entre gritos y clamores bendijeron a Dios en su lengua materna. Entonces, el que cada vez se había consagrado por entero al bien de sus conciudadanos y nunca había vacilado en el cariño que les tenía, Judas mandó que cortaran la cabeza de Nicanor y su brazo hasta el hombro y los llevaran a Jerusalén. Cuando estuvo allí, convocó a sus compatriotas y a los sacerdotes, se puso ante el altar y mandó a buscar a los de la ciudadela. Les mostró la cabeza del criminal Nicanor y la mano que el malvado había levantado orgulloso sobre la misma casa de Dios. Mandó cortarle la lengua y darla en pedacitos a los pájaros, y ordenó colgar la mano frente al santuario para castigarlo de su soberbia. Entonces bendijeron al cielo diciendo: bendito sea el que no dejó que profanaran su casa santa. Por último, Judas ordenó que la cabeza de Nicanor fuera colgada de la ciudadela como señal manifiesta de la ayuda de Dios. De común acuerdo decidieron conmemorar aquella fecha, y se fijó como día festivo el día 13 del mes 12, llamado Adar en arameo, la víspera del día de Mardoqueo. Conclusión del relato. Estos fueron los sucesos del tiempo de Nicanor. Como desde aquellos días la ciudad no ha estado en poder de los hebreos. Concluiré aquí mi relato. Si la narración ha sido buena y bien dispuesta, esto es lo que he deseado. Mas si ha sido mediocre o imperfecta, es porque no podía serlo mejor. Pues sabemos que el placer de los lectores depende del arte con que se dispone el relato y se cuentan los hechos. Pasa igual que para quien toma vino no vale nada beber vino puro o solo agua, sino que todo el placer y el contento del que bebe depende del arte con que se mezcló el vino con agua. Esta será mi última palabra.